Tenga la bondad de sentarse. Las lecturas de este domingo, segundo de Cuaresma, nos hablan de cómo debe ser nuestra respuesta al llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros y cuál será la meta si respondemos al llamado del Señor. Y lo hemos visto en el Evangelio de San Marcos el día de hoy con el pasaje de la transfiguración. Y el segundo domingo de Cuaresma es como un paso hacia la Pascua del Señor. Esto es la entrada de Jesús en su gloria, que será la culminación de la obra salvadora de Dios en favor de los hombres. El hombre en el cielo, el hombre junto a Dios, el hombre hecho partícipe de los atributos de Dios, de su vida inmortal dichosa, quien se sienta a la derecha del Señor, pero es también hombre como nosotros. Esto solo es posible como obra de Dios, no como logra el hombre. Por eso la transfiguración es el preámbulo donde Jesús nos está diciendo a dónde tenemos que llegar, pero para llegar allí tenemos que ir haciendo ese trabajo a la salvación. Por eso lo que aspiramos cada uno, el hombre en el cielo, el hombre junto a Dios, el hombre que participa de los atributos de Dios y de su vida inmortal dichosa. Digamos, esa es la mirada, el foco principal. Por eso todo nuestro trabajo, nuestra vida, todo lo que hacemos tiene esa mirada ya. Y la transfiguración esa. Pero Jesús les muestra. Por eso hay que sufrir, hay que tomar la cruz. Al leer la historia del sacrificio de Isaac en la primera lectura y cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham, algunas personas, entre ellas hombres muy letrados, han reaccionado en una manera fuerte, hasta con un sentido de rechazo a Dios. Es cierto que la historia puede ser difícil comprender, mucho más para la persona que no tiene la fe madura en Dios o que nunca ha experimentado la bondad de nuestro amado Creador. En otras palabras, un ateo o persona no creyente en Dios no podría comprender el actuar de Dios, pues no tiene mucho sentido criticar a alguien y algo que nunca había conocido. Es difícil. Para entender la transfiguración, para comprender la vida de los santos, para entregar la vida de los misioneros, para muchos les parece algo como raro. Para un no creyente dice, pero ¿por qué haces esto? El mismo hecho de ustedes estar aquí en la Santa Misa, el estar en la Santa Cuaresma preparándose para celebrar la Pascua del Señor, muchos dirán, pero ¿qué sentido tiene eso cuando hay tantas cosas afuera? Los parques, ir a una fiesta, etc. Y sin embargo la diferencia está en el que cree en Dios busca lo mejor para su vida. El que no cree no entiende lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el significado de nuestra vida cristiana es la grandeza de Dios, es estar con Él para entender. En el trasfondo de aquel episodio, como todas las historias de las demás personas del Antiguo Testamento, entre ellos Adán y Eva, Noé, Moisés, los patriarcas y los profetas, es la cercanía de Dios y Abraham. La cercanía que Dios gozaba con Abraham fue una relación tan estrecha y íntima y parece que borró la separación entre Dios y el hombre. Es la intimidad, la amistad, lo que unió a Dios y a Abraham. Lo que nos une a nosotros es una profunda amistad con el Señor. No siempre una amistad puramente humana, sino también una amistad divina, trascendental, que me hace trascender más allá de este mundo.
Dos aspectos importantes para tener en cuenta son la intimidad entre ambos y el hecho de que la relación fue la pura iniciativa de Dios. No es una cuestión casual, sino que Dios mira, hace la iniciativa, nos busca, nos llama y nos propone. Qué bello. Y nos propone no algo así pasajero, sino algo inmortal. Es la vida de la gracia, es el cielo. Por eso Pedro allá dice, qué lindo es estar aquí. Es el culmen de nuestra vida también. Por eso al final de nuestra vida, para los creyentes, oramos por los difuntos, no porque se hayan muerto, sino porque han pasado toda una historia de amor sobre la tierra y han luchado para mantenerse en la gracia de Dios. Eso es. Si no, no tendría sentido pasar por este mundo y vivir frustrados y decir, se murió. Qué triste. No. Por eso, cuando Abraham fue probado, es porque él ya tuvo un conocimiento de su Creador. Esa es la parte linda. Más de tener un conocimiento de Dios, Abraham fue conocido hasta el fondo de su corazón por su Creador. Dios ya había revelado su plan a Abraham y ha demostrado su preocupación por aquel hombre que andaba como forastero en el desierto, siendo ser humano insignificante ante los ojos del mundo. Abraham comenzó a recibir muchas bendiciones de Dios, que su vida tuvo un gran propósito y que su propia historia iba a ser el inicio de los grandes pueblos. Es muy lindo esto porque a veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Cada paso que damos en la santificación, en nuestro cambio de vida, lástima que nosotros de momento como que despertamos y después cerramos los ojos y llevamos una vida totalmente oscura, cerrando la ventana a esa mirada de Dios. Semejante prueba nunca hubiera sucedido entre Dios y alguien que desconocía los caminos de Él. Solo es posible lo que pasa en la historia por haber conocido y experimentado la bondad de Dios y haber reconocido su gracia en nuestro entorno. Es el trabajo, las bendiciones de Dios todos los días alrededor nuestro, en la misma persona, con la familia, en el trabajo, en fin. Tantas bendiciones, tantas gracias y ver la mirada de Dios. La voluntad de Dios de querer estar en relación con nosotros es la expresión de su amor hacia cada ser humano y surge como fruto de la imagen divina que llevamos en nuestro ser. Eso es muy importante. Y ese fruto divino comenzó el día de nuestro bautismo, cuando fuimos ungidos sacerdotes, profetas y reyes en el misterio de la Santísima Trinidad. En otras palabras, su amor y su iniciativa hacen despertar la bondad y la fe que ha sembrado en nuestro interior. Dios siempre siembra algo en nosotros, ese despertar que surgió allá en la transfiguración. Los discípulos quedaron asombrados, el asombro. Y el asombro de nuestra vida es ese todos los días, en medio de la pandemia, en medio de tantas dificultades. Hay algo dentro de nosotros que nos motiva a seguir viviendo, a seguir sirviendo con amor, a seguir preparándonos. Es nuestro deber de reconocer la fe como don de Dios y su expresión de su deseo de cercanía con nosotros y responder al amor divino con amor humano. Esta parte, porque Dios jamás rompe, al contrario, une lo humano y lo divino. Así podemos apreciar la distinción entre ser tan solo criatura de la tierra y ser la creación de Dios y de hijos amados. Es el reto, es el reto. Abraham es nuestro padre en la fe. Él tuvo una fe inconmovible, una fe a prueba de todo. Y esa fe lo llevaba a tener una confianza absoluta en los planos de Dios y una obediencia ciega a la voluntad de Dios. Una obediencia ciega a la voluntad de Dios. A Abraham Dios comenzó pidiendo dejarlo todo. Ahí está el reto grande.
No podemos, como dice, no podemos seguir a dos señores. O me sigues o no me sigues. Hay que dejarlo todo. Deja tu país, deja tus parientes, deja la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale sin saber a dónde va. Deja todo, renuncia a todo. Patria, casa, familia, estabilidad. ¿Cuántas cosas nos impiden seguir al Señor? Por eso no somos felices. Somos muy acelerados a veces. Un día sí, otro día no. Los apegos. Nos apegamos de las cosas. A veces afectos humanos que después nos frustran, que no nos dan, cuando no estamos en la misma línea, en el mismo corazón. Y el sentido de la misión es esa. Deja todo, renuncia a todo, patria, casa, familia, estabilidad. Confía absolutamente en Dios y se deja guiar paso a paso por Dios. Ahí está el secreto. ¿Por qué nuestra vida cristiana se frustra cada rato? Y lloramos y en fin, y lloramos nuestro pecado, en fin. ¿Por qué? Porque un día estamos enamorados y otro día estamos frustrados. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Señor. Y Él nos propone cosas muy sencillas. La oración, la palabra de Dios, la vida de los sacramentos, la convivencia comunitaria, el apostolado, la entrega total. Confía absolutamente en Dios y se deja guiar paso a paso por Dios. Ese es Abraham. Estamos en el tema de la historia de la Iglesia de los Estados Unidos con el CEPI. Y es algo hermoso y bello escuchar la historia de los misioneros. Los misioneros que vinieron de Europa, en fin, se entregaron. Y en este caótico país que no había ni carreteras, ni aviones, ni nada, ¿cuánto? Muchos entregaron su vida. Y no eran ignorantes. Muchos eran profesores de las universidades, los misioneros, en fin, entregaron su vida. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Precisamente ahí está. Confiar absolutamente en Dios y se deja guiar paso a paso por Dios. Eso es. Cuando eso no hay nada que perder. Abraham sabe que su vida la rige Dios y no él mismo. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo con tal de obedecer a Dios. Imagínense. Cualquiera de nosotros diría, pero qué bruto. Tiene un solo hijo y no tenía más y ahora lo va a sacrificar. Pero el mejor regalo para Dios era su hijo. Lo mejor. Y lo es. Dios exige y exige al máximo de nosotros. Dios no nos da opciones. Hágalo, no lo hago como a veces hacemos nosotros. ¿Quiere hacerlo? Hoy quiere ir a misa, hoy quiere rezar. No, es exigente. Porque en la exigencia está el éxito. En la exigencia está el éxito. O se limpia o no se limpia. A veces nosotros un día estamos limpios, otro día sucios y en fin. Y por eso ahí comienza la inestabilidad. Puede exigirnos porque Él mismo nos da lo máximo. Entregó su vida por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo. Él tiene el derecho de exigirnos, pero no es para obligarnos, sino para exigirnos a que podamos convivir en la gratuidad y la bondad y el amor infinito de Dios. Y es el cielo de la bondad. A nosotros también esta Cuaresma se nos llama a fortalecer nuestra fe en Dios. Se nos pide una fe adulta y firme y serena. Una fe adulta y serena. Una fe que aprenda a centrarse en lo fundamental, que no abandone cuando uno comienza a cambiar. Ahí está, a cambiar. Por eso el Papa Francisco nos habla mucho de la iglesia en salida, aprender a oler a chivo, que quiere decir que no desconozcamos la periferia, los problemas de afuera, nuestra misma familia. Trabajar ahí en el apostolado, que sea fermento de oración, fermento de cambio, la misma comunicación, el diálogo, la parte humana.
No se trata de ser rezanderos, se trata de realmente disfrutar de esa compañía en nombre del Señor. Una fe valiente para afrontar desde la confianza en Dios todas las etapas de la vida. Aquí está el secreto, todas las etapas de la vida. No es para los niños ni para los jóvenes, sino es toda la historia de nosotros. Y cada uno sabe su historia. ¿Cómo va trabajando? Preguntémonos hoy, ¿cómo va mi vida en relación con Dios, en relación con los demás, mi acción de servicio? Abraham es un buen ejemplo para nosotros que tenemos a veces una fe débil y poca confianza en Dios. Hay que pedirle al Señor a veces que no, esa fe está tentada y siempre está amenazada por la desconfianza, por la pereza, por el qué dirán, por tantas cosas, por tantos afectos que quieren, especialmente en una sociedad materialista y consumista como la hora. San Pablo nos dice, el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios nos amó hasta el extremo del amor. Lo dijo Jesús, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por el amado. Ahí está. No podemos reclamar otra cosa. No puedo decir, es que yo soy buen cristiano, yo soy buen padre. No. Mire esta frase, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el amado. Jesús, y murió en la cruz. Ante tanto amor, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo podemos permanecer insensibles a nuestra vida? ¿Cómo podemos caminar de espaldas a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir una vida tan mediocre y tranquila? ¿No? A veces llevamos una vida, ¿por dónde va Vicente? ¿Por dónde va la gente? Mediocre. Entre menos compromiso, mejor. ¿Cómo podemos olvidar a quien tanto nos ama? No hay respuesta adecuada. Solo cabría decir que somos pobres egoístas, indignos de tanto amor. Y en ese tiempo de Cuaresma es muy lindo que pensemos también para renovar nuestros compromisos bautismales. Este tiempo de circunstancias bastante duras para la humanidad, yo siempre me he puesto a pensar, porque a veces yo no pensaba morirme. Uno es tranquilo hoy, pero ahora sí dije, ay Dios mío, porque este virus es un veneno terrible que ataca a quien quiere y lo acaba en 8 días. Y uno no piensa en morir. Pero ahora sí dice, ay Dios, ay Dios. Solo cabría decir, somos pobres, egoístas, indignos de tanto amores, olvidándonos de la fuente de nuestra alegría, que es Jesús, que es Dios. Tomar en serio eso significa darle el paso fundamental a Jesús. Aprovechar las circunstancias, cada momento de nuestra existencia. Una familia, gozar su familia desde Dios. El servicio, su apostolado, su ministerio. Eso, formarse. Hay que formarse porque todo esto me lleva a pensar a mí también de dónde nace la necesidad de la formación. Es eso. No es para quedar bien ante los demás o ante el Padre, no. Es la necesidad de ir escudriñando más allá ese sagrario infinito de Dios para poder amarlo y poder amar a los demás. ¿Por qué a veces nos quedamos tan cortos en el amor a los demás para perdonar? Porque no hemos escudriñado al fondo la intimidad profunda de Dios. Cada uno es un misterio, es un relicario de la vida de Dios. Y entonces nos quedamos con normas, con reglas. Y Jesús no se quedó con reglas, tomó la cruz y murió por nosotros. El gran problema de hoy es que el hombre ya no quiere escuchar. No quiere escuchar. Nos cuesta el silencio, la calma y el recogimiento para escuchar al Señor. No queremos escuchar. Nuestra oración diaria en silencio personal, sumamente importante. ¿Verdad? No dejemos que otros recen por nosotros. Está bien. Hagamos nosotros
ese silencio de oración. Por eso los discípulos, cuando veían a Jesús que les expresaba con amor la ternura de Dios, era porque había pasado toda la noche orando. Y al ver el reflejo en el pastor, en el Señor, dice, Señor, enséñanos a orar. A veces estamos acostumbrados a mucha palabrería, a mucha cosa, pero no escuchamos al Señor. Enséñanos a orar. Y vea la oración tan bella, la del Padre Nuestro, que meditamos el martes pasado. Con gran tranquilidad, con gran silencio. A los cristianos se nos ha olvidado que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Solo desde la escucha nace la verdadera fe. Si comenzamos a escuchar de verdad a Dios, podemos estar seguros que estamos en el camino correcto para alcanzar la salvación. En el silencio y en la escucha nos purificamos, nos educamos y crecemos en sabiduría y gracia. No. Una señora me decía, Padre, ayúdeme, rece por mí, que soy muy grosera. Y una palabra me dijo, muy bocona, que es la palabra castiza, ¿no? Soy muy bocona y murmura. Y yo le dije, a partir de Santa Teresita, ¿y usted escucha al Señor? Dijo, sí, yo rezo, yo rezo. Y pongo videos. Dijo, no, Señor, ¿usted escucha al Señor? ¿Ha ido un día al Santísimo en silencio a escuchar al Señor? El Señor no es sordo para que griten y griten, sino para que lo escuchen. Ese es el secreto. Escuchar y encontrarse con Jesús es descubrir por fin a alguien que dice la verdad. A alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. Más aún, alguien que es la verdad. ¿Cómo responder hoy a esa invitación dirigida a los discípulos en la montaña de la transfiguración? ¿Cómo? Jesús dice, no se lo cuentan a nadie hasta que pasen toda la experiencia y entren al camino de la vida, o sea, al día de la muerte y pasen la eternidad. Y allí encuentran siempre la palabra en la transfiguración y también en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa es la tarea. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Quizá tengamos que empezar por pedirle a Dios, oh Dios, dame un corazón que sepa escuchar. Póngalo en su corazón, esa frase. Oh Dios, dame un corazón que sepa escuchar. Porque a veces la soberbia, somos muy buenos consejeros, pero muy malos meditadores para escuchar al Señor. Ojalá pues, queridos hermanos, que siempre estemos dispuestos como Abraham, como tantos otros, a escuchar a Cristo en esta Cuaresma. Hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo. Por una u otra manera no podemos salir afuera todos los días. Tengamos esa parte bonita. Vamos a tener una experiencia muy bonita los jueves a las 7 de la noche de Cuaresma, a tener esa relación con el Señor. El reto para nosotros es resistir la tentación de dejarnos llevar por las sensibilidades modernas o por el cinismo y confiar en Dios en todo momento y en cada circunstancia. No por una fe ciega o por ser demasiado crédulos, sino por haber experimentado su amor incondicional y estar disponibles de amar en la misma manera. Y pensemos esa frase de San Pablo a los romanos, que dice, con la confianza y la entrega. ¿Por qué asustarnos? Porque a veces nosotros, yo no puedo cambiar, es difícil, ¿no, Señor? Si no, nadie, imagínense, ¿qué tal uno va a estudiar en la universidad o cualquiera? Yo no porque me hacen exámenes y yo me voy a perder, no, Señor, hay que trasnochar, hay que trabajar, hay que luchar, ¿y por qué no? Es que de eso se trata, ¿sí o no? ¿No? No. Es entonces esa parte, no dejemos para mañana lo que podemos, es la exigencia del Señor, exigencia. Dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por eso el estar aquí en esta Santa Misa, ojalá que no sea simplemente como espectadores, sino
como agentes decisivos a cambiar. No le tengan miedo al cambio. No le tengan miedo al cambio. El cambio sé que trae dolor, sufrimiento, pero trae mucha alegría cuando uno va cambiando. Y no le tengamos miedo porque hay muchos enemigos que están alrededor de eso. Dicen, no lo haga. No lo haga. No lo haga. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y punto. ¿Quieres ser feliz? Escucha al Señor, siga al Señor y comuníquelo con su vida, con su testimonio. Pidamos al Señor en esta Santa Misa que nos acompañe a ser mensajeros y a aprender el Señor a ser exigentes en nuestro cambio de vida, porque Él es exigente con nosotros. Y si lo hacemos, seremos muy felices. Que así sea.